antes de comenzar la nueva serie, que sinceramente no sé si ya está decidido qué libro vamos a hacer, vamos a volver a salirnos y a tomar un pasaje diferente. Así que le voy a pedir que me acompañen al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, vamos a ir al capítulo 17. Cuando Jesús resucitó, Él se le apareció a dos discípulos que estaban yendo camino a Emaús, y Él les dijo que todo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Él. Y eso implica para nosotros un gran desafío cada vez que nos acercamos a la Biblia, y más a veces con los pasajes del Antiguo Testamento. Así que yo le voy a pedir que oremos ahora y le pidamos al Señor que nos ayude a encontrar a Jesús en este pasaje también. ¿Me acompaña en oración? Señor, gracias por tu palabra, gracias por haberla inspirado, gracias porque ella es la revelación que nos dejaste para poder conocerte, pero sobre todo gracias porque nos muestra a nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que en cada palabra podamos ver tu Evangelio y podamos ver a Jesús. Ayúdanos a hacer eso una realidad en nuestra vida y también a poder aplicarlo. Bendecí esta lectura, en el nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Éxodo tiene muchas historias conocidas, muchas de las cuales también aprendemos en la escuela dominical, y me gustó un comentario que divide el libro en tres partes. Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el 18, nos muestra al Dios que libera a su pueblo. Sabemos que el pueblo estaba en esclavitud, bajo el dominio de Egipto, y Dios levanta a Moisés y responde al clamor del pueblo dándoles la libertad. Éxodo del 19 al 24, vemos al Dios que legisla a su pueblo, que en el monte Sinaí le da los 10 mandamientos y otros mandamientos más. Y desde el 25 al 40 es el Dios que habita con su pueblo. Y vemos a Dios dándole instrucciones específicas y también al pueblo respondiendo a esas instrucciones en la construcción del tabernáculo, que era la forma en la que Dios iba a mostrar su presencia manifiesta en el pueblo. Así que tenemos eso, obviamente es una generalidad, pero tenemos al Dios que libera, al Dios que legisla y también al Dios que habita con su pueblo. Y hoy vamos a leer en el capítulo 17 lo que podría ser el traspaso entre que Israel sale de Egipto y es liberado, y antes de que reciba los 10 mandamientos, ¿sí? En esa situación nos vamos a encontrar hoy. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 17 hasta el versículo 7. Dice: toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés, y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí, y murmuró el pueblo contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña
y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Es un pasaje que tiene muchos condimentos, que nos habla mucho acerca del pueblo y nos habla mucho acerca de Dios. Pero no nos habla solamente del pueblo, sino que nos habla muchas cosas acerca de la condición humana. Nosotros, si vemos este pasaje en su contexto, el pueblo acababa de ser liberado, acababa de ver el mar abierto en dos, acababa de ver el poder de Dios en las 10 plagas, si las recuerdan, y inmediatamente el libro de Éxodo nos muestra que el pueblo empieza a tener problemas. Siempre, a mí cuando veo las películas, sobre todo las películas que tienen esos finales felices típicos, me gusta preguntarme, ¿y qué pasa después? Nosotros tenemos una película donde tenemos un romance y vemos que al final, después de muchos problemas, se da ese matrimonio y la película termina y uno dice, ¿y después? Que siguieron, ¿será verdad lo del felices para siempre? Y cuando yo era chiquito, como buen pagano, primero, antes que leer la historia de Moisés, vi la película, la película animada. Y la película termina ahí, con el pueblo saliendo de Egipto. Y uno se podría preguntar, ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó con ese pueblo que Dios mostró todo su poder y lo liberó? ¿Qué pasó después? Y lo que nos sorprende cuando leemos estos pasajes es que el pueblo empezó a tener problemas casi inmediatamente después de haber salido de Egipto. Y eso nos dice mucho acerca del pueblo y mucho acerca de nosotros. Dice, voy a leer el versículo 1, desde el 1 al 2 vamos a leer. Dice que toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discute conmigo?, le dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Lo primero que tenemos es un problema entre Dios y el pueblo. Esa es la primera escena. Hay una crisis, ¿sí? Hay una crisis por una situación particular. No había agua, ¿sí? Es una situación externa que los israelitas no podían controlar y que, si somos justos con los israelitas, era una situación preocupante. Era una situación de vida o muerte. Estar en el desierto y no tener agua para beber significaba riesgo de vida, ¿sí? Y el pueblo empieza a tener problemas con las circunstancias. Pero la reacción del pueblo nos empieza a mostrar que en realidad el problema con las circunstancias esconde otra cosa de fondo, que es un problema con el Dios que gobierna las circunstancias. Y la verdad es que esto me hizo pensar mucho. Yo soy una persona que me suelo quejar mucho de las circunstancias. Y si yo empiezo a escarbar en mi corazón, si yo realmente confío en la soberanía de Dios, como yo digo, o como yo pienso que confío, tengo que reconocer que detrás de las circunstancias hay un Dios que las gobierna. Y si alguien me preguntara, ¿vos creés que Dios gobierna las circunstancias? Diría, claro que sí. Entonces, cuando yo me quejo de las circunstancias, ¿con quién me estoy quejando realmente? ¿Con quién estoy teniendo el verdadero problema? Muchas de nuestras situaciones o problemas en el trabajo, en la iglesia, en nuestras familias, económicos, a nivel social. Muchas veces esos problemas que tenemos tienen responsables humanos, gente que es culpable de esas circunstancias, pero en el fondo, cuando tenemos problemas con esas circunstancias, tenemos que reconocer que tenemos un problema con Dios. A veces nos encontramos con personas que no
pueden superar una circunstancia de sus vidas, algo que los marcó y que los dejó marcados para siempre, algo que no pueden explicar. ¿Por qué me sucedió esto en mi vida? O una persona que no pueden perdonar. Y si uno empieza a hurgar en estas situaciones que nos marcan, en realidad no hay nada que resolver si no resolvemos primero el reclamo interno que tenemos con el Dios que permitió esa situación. Es algo muy doloroso, pero en algún momento uno tiene que ver la circunstancia y decir, el Señor la permitió. Y si el Señor la permitió, y yo esto no lo puedo entender, y es algo que tengo una herida abierta, es un problema que yo tengo con Dios. Y es doloroso, pero tengo que dejar de resistirme a este atributo de Dios que es la soberanía. Y que a veces hace que las circunstancias sean más difíciles de explicar. Sería más fácil si a Dios se le hubiese escapado de las manos, yo hasta me quedaría más tranquilo. Pero que saber que hay situaciones dolorosas que Dios dejó que sucedieran, a veces es muy difícil. Y esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Por eso el pueblo responde de esta manera, porque su problema no era solamente que no tenía agua, el problema era con Dios. Y si nosotros leemos el pasaje al principio, dice que la congregación marchó conforme al mandamiento del Señor. Los israelitas estaban obedeciendo. El Señor los había mandado a ese desierto. Y podría haber elegido otros caminos donde hubiese agua, pero Dios no quiso eso. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que hace que el pueblo pase de esta obediencia a la murmuración, que es el problema principal del pasaje? Y podríamos concluir que son las circunstancias las que llevaron al pueblo a pecar contra Dios. Pero la Biblia es clara de que las circunstancias no provocan en nosotros la maldad. Y en realidad lo que Dios hace es usar las circunstancias para revelar lo que hay en nuestros corazones. Lo que ya estaba ahí antes de que eso sucediera. Y eso es lo que nos pasa a nosotros con tantas circunstancias. Muchas veces terminamos justificando nuestra desobediencia por lo que está sucediendo. Y en realidad lo que está sucediendo es abrir nuestros corazones y dejar en evidencia lo que ya había ahí adentro. Y eso es lo que les está pasando a los israelitas. Dice en Santiago 1, del 13 al 14, que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tentar a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. Jesús, cuando tuvo una discusión con los fariseos, también les dijo que adentro del corazón era donde salían los malos pensamientos. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, les dijo en Marcos 7. Y Jesús le dijo, los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre, ¿sí? Y vemos este principio marcado a fuego en la Escritura, que en realidad nuestro pecado nadie lo puso ahí adentro, ya estaba, y de ahí sale nuestra maldad. Así que no tenemos nada que decir acerca de las circunstancias. Y nunca nos puede servir como justificativo. Nunca podemos culpar a las circunstancias y mucho menos a Dios, porque Dios no puede tentarnos. Son nuestros malos deseos, solamente nos dejan en evidencia. Entonces, Dios está utilizando estas circunstancias para probar el corazón de los israelitas, como usa las circunstancias para probar nuestros corazones. ¿Y qué va a encontrar Dios? Que yo sé que a Dios no le sorprendió. Pero ¿qué nos deja en evidencia del corazón? Que Dios, probando a los israelitas, encuentra
a los israelitas queriendo probarlo a él. Y es muy paradójico, pero él es Dios y él prueba a su pueblo. Y cuando prueba a su pueblo encuentra que su pueblo quiere probarlo a él. Y acá este es el principal pecado. Fíjense, la prueba en el desierto y la sed dan como resultado que Israel abra su corazón. Entonces dice el versículo 2, entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Le dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Acá hay una situación que es muy particular. La palabra que se usa acá para hablar de discusión se puede usar para hacer referencia casi en términos legales a un juicio. El pueblo está juzgando a Moisés, ¿sí? Y le está diciendo, y está a través de sus palabras, como va a decir el versículo 7, probando a Dios. Es tan fuerte esta prueba que le puso nombre al lugar. Dice el versículo 7 que aquel lugar tomó el nombre de Masá y Meriba por la contienda de los israelitas, porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esas son las palabras que tienen que guiar la lectura de este texto. ¿Qué hay en el corazón de los israelitas? Esto, ¿está el Señor entre nosotros o no? Esa es la pregunta. Y Israel está juzgando a Dios. Esa es la verdad. Se está poniendo en la posición de juez y está hallando que Dios es culpable. Y Moisés entiende muy bien qué es lo que está pasando, porque fíjense que el pueblo le está reclamando a él, pero Moisés le hace dos preguntas. Primero le pregunta, ¿por qué discuten conmigo? Y la segunda pregunta nos muestra que Moisés entendía muy bien lo que está pasando. ¿Por qué tientan al Señor? Moisés entendía desde el primer minuto que el problema no lo estaban teniendo con él directamente. El problema era con Dios. En realidad el pueblo no está altercando contra Moisés, ¿sí? Sino con Dios. Dice en Éxodo capítulo 6, una paginita atrás, si quieren, están ahí cerca, lo quieren buscar, desde el versículo 6 al 9, es otra escena. No era sed, era hambre, y es la escena que termina a Dios haciéndole caer el maná del cielo. Fíjense que Israel ya había probado de las bondades del Señor. Y Moisés lo explica muy bien. En el versículo 6 dice, entonces Moisés y Aarón, Éxodo 6:6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. ¿Qué somos nosotros para que ustedes murmuren contra nosotros? Y Moisés dijo, esto sucederá, dije 6, era 16, está bien, perdón. Esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. El pueblo no estaba directamente murmurando contra Dios, sino contra Moisés, pero Moisés explica muy bien lo que está pasando acá. Y dice, pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y me llevó a pensar en algo. Nuestro pecado es, antes que cualquier otra cosa, un problema con Dios, como hablábamos recién. Si yo peco, puedo estar pecando contra una persona, puedo estar dañando a una persona, pero antes que eso, yo me estoy levantando en contra de Dios. El pecado es ante todo un desafío contra Dios. Muchas cosas pueden aparentar ser otra cosa, y lo que comentábamos el viernes, tal vez nosotros leemos la historia de Adán y Eva y vemos
los vemos a los dos desobedeciendo a Dios en la cara y muy desafiante ante las palabras que acaban de recibir de Dios sobre el mandamiento principal. Y con el transcurso de la Biblia y vamos leyendo las páginas o vamos viendo nuestras vidas, nos olvidamos y perdemos esta sensación de que el pecado es ante todo pararte delante de Dios y decirle: vos no entendés nada, vos estás equivocado. Pero acá estamos viendo ese principio, que Moisés le está diciendo: usted no está murmurando conmigo, el problema de ustedes lo tienen con Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, deberíamos excavar hasta encontrar eso. Que el problema no lo tenemos ni con las circunstancias ni con las personas, antes que nada tenemos problema con Dios. Una persona que no puede sujetarse a sus autoridades en el trabajo o en su familia, a sus padres o a un maestro o un profesor, no tiene problema principalmente con esa autoridad. En realidad el problema lo tiene primero con Dios, porque está violando un mandamiento del Señor. Una persona que tiene un vocabulario obsceno o que insulta a la gente o que lastima, ante todo, delante de Dios tiene un corazón homicida, diría Jesús en el Sermón del Monte. Cualquier pecado, nuestro orgullo, la lujuria, cualquier pecado, es ante todo una ofensa directa y un desafío a Dios. Es una declaración de independencia que vemos desde el principio y no nos tenemos que olvidar de esto. Si hay alguien a quien nuestro corazón pecador le quiere sacar la gloria, primero que nada es a Dios. Y ese es el problema principal del hombre. Entonces, vemos que el problema no era realmente con Moisés, el problema del corazón pecador de los israelitas era con Dios. Y vamos a ver qué hay detrás de este reclamo. El pueblo insiste, porque Moisés les hace esa pregunta: ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué discuten conmigo? ¿Por qué tientan a Dios? Y el versículo 3 dice: pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés. Insiste el pueblo. Y dijo, redobla la apuesta: ¿por qué nos ha hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Si tenemos en cuenta que el problema principal de los israelitas era con Dios, vamos a entender entonces por qué este reclamo. Israel empieza cada vez, es increíble como la prueba deja cada vez más en evidencia y empieza a exponer más y más su corazón, más y más su incredulidad. Y hace una pregunta que en realidad no es una pregunta, porque no parecen estar esperando una respuesta, es un reclamo. Y les están diciendo a Dios: vos nos trajiste al desierto para matarnos. A vos no te importa nuestra vida. Eso es lo que le están diciendo. Le están diciendo a Dios asesino y le están diciendo a Dios mentiroso. No es inocente la pregunta de Israel. El sufrimiento empieza a exponer que en realidad hay un corazón enemigo de Dios, que duda de sus verdades y que duda de sus capacidades. A mí inmediatamente, mientras leía esto, me acordé de un pasaje del Evangelio de Marcos, en Marcos 5, desde el versículo 37. Jesús está en la barca con los discípulos y está durmiendo. Y parecido a esta escena, hay una circunstancia externa que ellos no podían controlar. En este caso era una tormenta, no era falta de agua. Y dice el 38 que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Y entonces le despertaron y le dijeron, y esta pregunta para mí es clave: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y entonces Jesús les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Es la misma situación que estamos viendo ahora. ¿Qué dejaron exponer sus discípulos? Que estaban dudando de Jesús. Y a mí esta pregunta espontánea de los discípulos me gusta mucho porque revela mucho lo que nos pasa a nosotros en situaciones difíciles. La pregunta final es: Señor, ¿no te importa mi vida? Eso es lo que le están diciendo a los discípulos. ¿Por qué lo van a despertar a Jesús? Porque sabían que Él podía hacer algo. Y dicen: Jesús, ¿no te importa? ¿De verdad te importa lo que nos está pasando? ¿De verdad querés que nos muramos, que nos hundamos?
Y Jesús les recrimina una cosa, su falta de fe. Y esta falta de fe es la misma que, volviendo al pasaje de Éxodo, vemos en los israelitas. Al igual que en la barca, uno de los elementos más claros de la tentación del pueblo es la falta de fe. Fíjense que ellos le reclaman 3 cosas. Que está dejando que ellos mueran de sed, sus hijos y su ganado. Y me resultó curioso, unos pasajes antes, si después lo quieren buscar, en el capítulo 15, Dios ya había transformado unas aguas amargas en agua dulce para que ellos bebieran. Ya les había saciado la sed una vez. Luego les dio las codornices y el maná. Si nos remontamos un poco más atrás, en medio de su esclavitud en Egipto, el Señor envió unas plagas, y es increíble porque el Señor llegó a matar el ganado de los egipcios, pero no tocó el ganado de Israel. Hasta eso les dejó conservar. Y ellos le está diciendo, vos estás dejando que se muera mi ganado. Y se habían olvidado del cuidado especial que había tenido Dios con eso. Y con sus hijos, cuando pasó el ángel y mató a todos los primogénitos, y salvó a los hijos de cada casa que había pintado con la sangre las puertas, y ahora le está diciendo, vos a mi hijo los querés matar. Qué corazón olvidadizo y desagradecido. ¿Acaso Dios nos salva para después olvidarnos? Parece que a veces pensamos que sí. Y en realidad, muchas veces yo pienso que mis preocupaciones esconden un corazón humilde, que es muy responsable, tan responsable que se preocupa por todas las circunstancias. Y en realidad detrás de los corazones preocupados hay un corazón malvado que cuestiona a Dios. Y ese es el problema. Y también podemos ver que el corazón incrédulo es insaciable, porque no hay ningún milagro que calme esta incredulidad. Dios puede hacer milagros y milagros y milagros, y la incredulidad de los corazones se mantiene, porque los corazones incrédulos no necesitan milagros, necesitan fe, necesitan el milagro de la fe adentro. Entonces, Dios puede responder a nuestras preocupaciones solucionándolas una y otra vez, solucionando nuestros problemas, y eso no va a hacer crecer nuestra fe. Por eso Dios muchas veces decide que los problemas continúen. Y el corazón incrédulo puede ver milagros todos los días y continuará siendo incrédulo. Porque lo que lo hace dudar no es algo que pueda ser cambiado desde afuera, es algo que tiene que ser cambiado desde adentro. Perdón. Entonces vemos que en el corazón de los israelitas que se están levantando en juicio contra Dios, hay incredulidad. Hay una queja, pero en realidad es una acusación, que es el trasfondo de todo pecado. Y le están diciendo a Dios que Él realmente está equivocado. El pecado no solamente nos hace rebelarnos contra nuestro juez, nos constituye juez de nuestro juez. Eso es lo que hacemos cada vez que pecamos. Y es ingratitud. Ingratitud que en el fondo tiene maldad. Si quieren, acompáñenme al Salmo 95. Este pasaje de la Escritura me dejó con muchas ganas de seguir profundizándolo después, porque es muy repetido en el resto de la Biblia. Quedó marcado como un hito de la incredulidad. Y quiero que leamos el Salmo 25, después vamos a ir a Hebreos, porque ambos pasajes hacen referencia a este suceso. Dice el Salmo 95, lo vamos a leer, si quieren después léanlo todo, desde el versículo 6. Dice, vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz,
no endurezcan su corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella generación, y dije, el pueblo que se desvía en su corazón es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente, no entrarán en mi reposo. Este fue el principio del fin de esta generación incrédula que sostuvo estos pecados por 40 años. Y tenemos todo el libro para descubrir cada vez más, y en números también, y en las advertencias de Deuteronomio a la otra generación, para descubrir cada uno de estas demostraciones del corazón incrédulo. Y en Hebreos, capítulo 3, el autor de Hebreos, que es una carta que constantemente está advirtiendo al pueblo para que no se aparte de la fe, va a citar este salmo para hacer una advertencia. Hebreos 3, desde el versículo 5, leo. Perdón, vamos a leer desde el versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes no oyen hoy su voz, acá está citando el Salmo, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ven, está citando el Salmo, pero el autor lo explica y dice, tengan cuidados, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, y vuelve a repetir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Porque ¿quiénes, habiendo oído, lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y el autor de Hebreos sigue escarbando y nos sigue explicando el verdadero problema. Y llama de muchas maneras a estos corazones pecadores. Dice que son malos, dice que son incrédulos, dice que se apartan del Dios vivo y dice que son endurecidos por el engaño del pecado. Y lo más sorprendente es que estos son los tipos de corazones que no entran a la tierra prometida. Y ahí es donde nosotros decimos, wow, estos corazones no pueden entrar a la tierra prometida. Estos son los corazones que no van al cielo. Entonces no tenemos acá una advertencia liviana, y por algo el autor de Hebreos se la está dando a la iglesia. Ojo, no sea que alguno de ustedes esté en esta condición. Entre en razón rápido, ponga su fe en Cristo rápido. Entonces, resumiendo hasta acá, Dios prueba a su pueblo con una circunstancia y al probar a su pueblo encuentra un pueblo que quiere probarlo a él y que pone en juicio al mismo Dios. Entonces, Dios va a responder a este juicio. Vamos a leer desde el versículo 4, volvamos a Éxodo 17. Dice, y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, que significan prueba y contienda.
por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y acá lo vemos a Moisés entrar en acción. Y lo que hace Moisés es clamar al Señor. Y me quedé pensando en esto porque uno podría decir, bueno, ¿cuál hubiese sido entonces, si está mal murmurar contra el Señor, cuál hubiese sido la respuesta correcta del pueblo ante la falta de agua? Bueno, y es lo que está haciendo Moisés ahora, clamar. Esa hubiese sido, no, o sea, nadie niega que había un problema real. No estamos pidiendo que los israelitas hicieran de cuenta que no pasaba nada. Pero esta hubiese sido la respuesta correcta. Lo que está haciendo Moisés ahora, clamar a Dios. Si lo que brota de un corazón incrédulo es la murmuración, lo que brota de un corazón de fe es el clamor. Ese sería el contraste. Entonces, Moisés recibe el reclamo, incluso con temor de ser apedreado. Y me gustó mucho una frase de Sugel Michelin que dice, de ser posible apedrear a Dios en ese momento el pueblo lo hubiese hecho. Porque si entendemos que el problema no lo están teniendo principalmente como Moisés y casi que lo llenan de piedra, incluso si Dios hubiese estado ahí en forma humana, y no sé si esto le suena, lo hubiesen matado. Y cada vez queda más en evidencia el corazón enemigo de Dios. ¿Qué derecho tenía el pueblo que había sido liberado completamente por gracia a juzgar las decisiones de Dios? Y al revés, ¿no tenía Dios el derecho en este preciso momento a abandonar al pueblo? ¿A pagarle con lo que merecían? ¿No tenía Dios total derecho a eliminar de la tierra a ese pueblo o a dejarlo morir por su corazón incrédulo, desagradecido, malo? Y acá es donde empezamos a ver el corazón de Dios que responde ante el pecado del hombre. Y Dios, es muy loco, empieza, esto lo explica muy bien, si después quieren buscar la predicación de Sugel Michelin sobre este pasaje, queda muy bien explicada esta parte, me gustó mucho. Dios empieza a armar la escena de juicio. Dice, bueno, ustedes me quieren juzgar, vamos a hacer una cosa, dice. Tomá a los ancianos, ellos van a ser los testigos, tráelos. Tomá, además de los ancianos, la vara, como señal de autoridad. Y me llama mucho la atención cómo arma esta escena, Moisés como juez, con la vara, el pueblo como testigo, y alguien va a recibir el castigo. Y él le dice, la vara con la que golpeaste el Nilo. Y me llamó mucho la atención que él haya identificado a la vara con ese suceso en particular. Podría haber dicho la vara que se había convertido en serpiente, pero no, él dice la vara con la que golpeaste el Nilo. Y si nosotros vamos a ese pasaje que está en Éxodo 7, es la primer plaga, la plaga inaugural donde Moisés golpea el Nilo para que se transforme en sangre. Y es muy loco porque esa vara dejó sin agua a los egipcios. Si uno lee Éxodo 7, y leo específicamente el versículo 24, luego de ese suceso, dice, todos los egipcios cavaron en los alrededores del Nilo en busca de agua para beber, porque no podían beber de las aguas del Nilo. Esa vara había sido el elemento de juicio para dejar a Egipto sin agua. Dios había dicho, hasta acá, y te voy a mostrar mi poder, y los dejó sin agua, al punto que tenían que cavar, porque no tenían de dónde beber. Y acá Dios va a hacer todo lo contrario. Va a agarrar esa vara para darle agua al pueblo. ¿Y qué diferencia hay entre el corazón de Israel y el corazón de los egipcios? La verdad es que no hay mucha diferencia. Entonces, ¿por qué el Señor está obrando con gracia en vez de obrar con castigo, como lo hizo? ¿Por qué les está dando agua en vez de sacársela? ¿Por gracia? Porque Él quiere.
porque Él muestra su amor y su misericordia de esa manera. Y le ordena a Moisés, casi que en un paralelo muy impresionante, a usar esta vara como elemento de salvación. Y esta vara, que simboliza la autoridad y el juicio de Dios, tiene que golpear a alguien. Y acá es donde empieza la parte que me conmueve más. Dice el Señor que Moisés le dice que tome la vara, y en el versículo 6 dice: toma la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Eso dice el 5. Y el 6 dice: yo estaré allí, delante de ti, sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que vea el pueblo. Y Dios, ante el reclamo de Israel, le dice: yo estaré allí, delante de ti, sobre la peña. Dios le dice: yo voy a estar allá. ¿De verdad me están reclamando esto? Yo me voy a hacer presente en el juicio. A ver qué tienen para decirme. Yo voy a estar ahí. Dios se hace presente ante el pecado de Israel. En vez de juzgarlo directamente, Dios va y se pone delante de ellos y queda expuesto. Y fíjense dónde los va a esperar Dios. ¿Dónde va a estar el Señor? Sobre la peña. Y el Señor elige esa posición, y no es una posición inocente o casual. Él muy voluntariamente elige estar sobre la peña. Y le dice a Moisés: castiga la peña, pegale. Yo te voy a estar esperando ahí, pegale a la peña. Y está asumiendo el juicio. Le está diciendo a Israel que él va a recibir el golpe de la vara. Él va a recibir el golpe del juicio. En la Biblia tenemos muchas referencias a Dios como la roca de salvación. Pueden leer los salmos, los profetas, y se usa mucho esa imagen. Pero el pasaje que más nos va a ayudar a entender esto está en el Nuevo Testamento. Si quieren buscarlo, es 2 Corintios 10. Desde el versículo 1 vamos a leer hasta el 6. El Señor entonces decide ser juzgado y acusado por el pueblo y se hace presente. Y 2 Corintios 10 nos va a explicar un poco lo que estaba pasando. Y dice: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y el 6 nos hace esta advertencia: estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos los codiciaron. Y acá vemos al Evangelio casi perfectamente puesto delante de nosotros. Cristo era la roca desde donde salió esa bebida, que era mucho más que agua, que prefiguraba la salvación, la vida espiritual. Y Dios prefigura lo que va a suceder el día que Él, en su segunda persona de la Trinidad, bajaría sobre la tierra, se haría hombre y se dispondría a decir: estoy acá. Y me llama la atención una cosa más. Moisés va a usar este pasaje en Deuteronomio 6, en ese discurso antes de que esta segunda generación entre a la tierra prometida. Y Moisés les dice en el 6:16: no pondrán a prueba al Señor su Dios como lo hicieron en Masa. Jesús le está diciendo, antes de que entren a la tierra prometida: bueno, ¿se acuerdan de la generación anterior? Bueno, no van a poner a prueba. Y este versículo, increíblemente, es el que usa Jesús para responderle a Satanás.
En Mateo 4, Jesús, ¿dónde está? En el desierto, como el pueblo. Y está siendo tentado por el diablo. Y el diablo, dice en el versículo, en Mateo 4, desde el versículo 9, dice, el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará a sus ángeles que te cuiden, te sostendrán sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús responde, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús está citando este versículo y está haciendo referencia a esta escena para responderle a Satanás. Y Jesús, en el desierto, pasa la prueba y le dice, yo no voy a tentar a Dios. Jesús mismo estuvo en el mismo desierto, como Israel perfecto, y fue tentado a tentar a Dios. Y el diablo lo desafió a ponerse a prueba, a tener un corazón incrédulo, a tener un corazón malo que desafía a Dios, que le declare enemistad, como hace o hacemos cada uno de nosotros cuando pecamos. Pero Jesús dijo no, y él pasó la prueba. Él hizo lo que Israel no pudo hacer. Pero al mismo tiempo, si fuera solo eso, ya es asombroso. Pero al mismo tiempo, Jesús ahora se coloca como la peña para recibir el golpe. Como si sí hubiese pecado. Entonces, tenemos en este pasaje, para concluir, la prueba de Dios probando los corazones para dejar en evidencia su incredulidad. Y eso tenemos que dejar que Dios haga con cada circunstancia de nuestra vida. Pero también tenemos en este pasaje no solamente evidencia de incredulidad, sino evidencia de la solución que Dios le da a este problema. Entonces tenemos la peña en Cristo, de la cual brota el agua para salvación. Queda grabado en el Antiguo Testamento a fuego la solución de parte de Dios ante la incredulidad de su pueblo. La roca que es golpeada para traer la salvación. Y pareciera que Dios está respondiendo de manera definitiva a la pregunta del versículo 7. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Y uno puede ver la cruz y decir, sí, está el Señor entre nosotros. Esto deja en evidencia el pecado y la desobediencia de Israel, pero también el nuestro. Cada pecado nuestro es un puño levantado hacia el cielo haciendo esta pregunta, ¿está Dios entre nosotros o no? Y Dios podría haberse hecho presente para castigar al pueblo, pero Dios se hizo presente para salvar al pueblo. Y quiero cerrar con 2 versículos que ya los leímos en el año, pero que dan un panorama más hermoso todavía de esta salvación, que son 2 versículos en boca de Jesús en el Evangelio de Juan. Uno es en Juan 4, el 13 y el 14. Jesús está hablando con la mujer samaritana y fíjense lo que Jesús le dice. Todo el que beba de esta agua no volverá a tener sed, pero todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. Es esta agua, la que corre de la peña golpeada, que da vida y que la gente que la bebe no tiene sed jamás. Y en Juan 7, en la fiesta de los tabernáculos, en el último día, desde el versículo 37 al 39, dice que Jesús, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó en alta voz, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Y el 39 hace una aclaración muy linda. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús completa esta obra de saciar
con su agua de vida el día que, luego de su muerte y resurrección, el Espíritu Santo baja para dar salvación y regenerar los corazones. Y Jesús, a mí me llamó mucho la atención, en Juan, Él no se proclama como el agua, Él no dice yo soy el agua, Él le dice que Él va a dar el agua. Y acá nos explica quién es el agua es el Espíritu Santo, que da vida a los corazones. Él es la roca golpeada y el Espíritu Santo es el agua que trae salvación a su pueblo. El Señor se hizo presente no para castigar a Israel, sino para salvarlo. Y eso mismo hace hoy. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Oramos?